¿Te gustaría sumergirte en este fascinante pasaje bíblico que nos muestra las complejas relaciones entre hermanos y la intervención divina en las decisiones humanas? Acompáñanos mientras exploramos cada detalle de esta historia llena de intriga y desafíos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia filial y la confianza en la providencia divina. Acompáñanos mientras profundizamos en este relato y exploramos las lecciones atemporales que ofrece. No te lo pierdas. Iniciaremos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 40, el cual dice: Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y por tu espada vivirás. La referencia a la espada sugiere un estilo de vida marcado por la violencia y la lucha constante, donde la capacidad de defenderse y prevalecer será crucial para la supervivencia. Esta frase puede interpretarse de varias maneras. En primer lugar, puede indicar que Esaú enfrentará desafíos y adversidades que requerirán que utilice la fuerza y la agresión para protegerse y prosperar. Esto podría referirse a conflictos físicos y confrontaciones con otros, así como a la necesidad de defender sus recursos y territorios en un entorno competitivo. Además, la referencia a la espada también puede simbolizar un estilo de vida marcado por la ambición y la búsqueda del poder y la influencia a través de medios coercitivos. Esaú puede verse obligado a enfrentarse a situaciones difíciles y a tomar decisiones difíciles que requieran un enfoque agresivo y determinado. Por otro lado, esta frase también puede ser una advertencia sobre los peligros de depender exclusivamente de la fuerza y la violencia para enfrentar los desafíos de la vida. Podría sugerir que, si bien la habilidad para defenderse es importante, una vida basada únicamente en el conflicto y la agresión puede llevar a consecuencias negativas y aislamiento social. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y a tu hermano servirás. Esta declaración sugiere que Esaú estará en una posición de servidumbre o sujeción ante Jacob, lo que indica una relación de dominio y sumisión entre los dos hermanos. Esta parte de la bendición puede interpretarse de varias maneras. En primer lugar, puede referirse a una situación literal en la que Esaú se convierte en el sirviente o subordinado de Jacob, cumpliendo sus órdenes y estando sujeto a su autoridad. Esto podría implicar que Esaú perderá su posición privilegiada como el primogénito y tendrá que someterse a la voluntad de Jacob en asuntos importantes. Además, esta frase también puede tener connotaciones simbólicas y espirituales. Podría sugerir que, en términos de la historia de la familia y la relación con Dios, Jacob prevalecerá sobre Esaú y tendrá un papel dominante en el cumplimiento de los propósitos divinos. Esaú, por otro lado, puede representar la fuerza bruta y las cualidades terrenales, mientras que Jacob representa la elección divina y la bendición espiritual. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Y sucederá cuando te fortalezcas. Esta parte de la bendición implica que Esaú no permanecerá en una posición de subordinación de forma permanente, sino que eventualmente tendrá la oportunidad de fortalecerse y cambiar su situación. Esta frase puede interpretarse de varias maneras. En primer lugar, podría referirse a un aspecto físico o temporal de la vida de Esaú, indicando que en algún momento en el futuro él se volverá más fuerte o adquirirá más poderío físico. Esto podría sugerir que Esaú eventualmente será capaz de desafiar la autoridad de Jacob y buscar su propio camino hacia la independencia y el liderazgo.
Además, la frase también puede tener connotaciones emocionales o espirituales. Podría indicar un proceso interno de maduración o autoafirmación por parte de Esaú, en el que él encuentra la fuerza para liberarse de la influencia dominante de Jacob y reclamar su propia identidad y destino. Esto podría implicar que Esaú se reconcilie con su pasado y encuentre una nueva determinación para forjar su propio camino en la vida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que descargará su yugo de tu cerviz. Esta parte de la bendición sugiere que Esaú no permanecerá subyugado a su hermano para siempre, sino que llegará un momento en el que logrará liberarse de esta carga y tomará las riendas de su propio destino. La frase puede interpretarse de varias maneras. En primer lugar, podría tener una connotación literal, indicando que Esaú será capaz de romper físicamente el yugo o la carga que representa la opresión o el control de Jacob sobre él. Esto podría implicar que Esaú eventualmente se levantará contra su hermano y reclamará su independencia, liberándose de cualquier restricción impuesta por Jacob. Además, la frase también puede tener un significado simbólico o metafórico. Podría sugerir que Esaú se liberará del yugo de la sumisión o la servidumbre emocional, psicológica o espiritual que representa su relación con Jacob. Esto podría implicar que Esaú encontrará el valor y la determinación para desafiar las expectativas y demandas de su hermano y buscará su propio camino en la vida. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 41, el cual dice: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Este resentimiento surge del sentido de injusticia percibida por Esaú, quien considera que la bendición que Jacob recibió debía ser suya por derecho como primogénito. Esta enemistad de Esaú hacia Jacob puede entenderse desde varias perspectivas. En primer lugar, muestra la importancia que se otorgaba a la bendición paterna en la cultura y tradición de esa época, donde era vista como un legado significativo y una señal de favor divino. Esaú se siente despojado de este legado y de los beneficios asociados que esperaba recibir como primogénito. Además, el aborrecimiento de Esaú hacia Jacob refleja el conflicto y la rivalidad entre hermanos, un tema recurrente en la narrativa bíblica y en muchas otras culturas. Esaú percibe a Jacob como un rival que le ha arrebatado lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento, lo que genera resentimiento y animosidad hacia él. Este sentimiento de aborrecimiento también puede ser alimentado por la traición percibida de Jacob hacia Esaú. Desde la perspectiva de Esaú, Jacob aprovechó una situación vulnerable para engañar a su padre y recibir la bendición que no le correspondía, lo que aumenta su resentimiento hacia él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esta declaración muestra cómo Esaú está planeando su venganza en silencio, esperando pacientemente el momento oportuno para ejecutar su plan. En primer lugar, la frase sugiere que Esaú está esperando la muerte de su padre Isaac, un evento que sería seguido por días de luto y duelo. Durante este periodo, Esaú espera que la atención y la vigilancia de su familia estén dirigidas hacia el proceso de duelo, lo que le proporcionaría la oportunidad de llevar a cabo su venganza sin ser descubierto. Además, la frase revela la intensidad del odio y el resentimiento de Esaú hacia Jacob.
Esaú considera a Jacob como su enemigo y está determinado a eliminarlo de su vida de una vez por todas, viéndolo como el obstáculo principal para la realización de sus propios deseos y ambiciones. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 42, el cual dice: Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Este evento marca un giro preocupante en la historia, ya que muestra cómo la rivalidad entre los hermanos ha alcanzado un punto crítico y amenazante. En primer lugar, la frase sugiere que Esaú confía en su madre lo suficiente como para compartir con ella sus pensamientos más oscuros y sus planes de venganza. Esto refleja la estrecha relación entre madre e hijo, así como la confianza mutua que comparten, incluso en momentos de conflicto y tensión familiar. Además, la frase destaca la importancia de la comunicación dentro de la familia y cómo los miembros comparten información crucial entre sí. Esaú siente la necesidad de compartir sus preocupaciones y sus planes con su madre, buscando tal vez su consejo o su apoyo en su búsqueda de venganza. Por otro lado, la reacción de Rebeca ante las palabras de su hijo mayor podría ser de profunda preocupación y angustia. Aunque ella ha sido una figura clave en la manipulación para que Jacob reciba la bendición de Isaac, es probable que no desee que la rivalidad entre sus hijos alcance niveles tan extremos como el homicidio. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor. Primero, esta acción refleja el vínculo cercano entre madre e hijo, así como la confianza y la comunicación abierta que existe entre ellos. Rebeca actúa rápidamente ante la amenaza potencial para Jacob, demostrando su compromiso con su seguridad y bienestar. Además, llamar a Jacob sugiere que Rebeca quiere informarle sobre la situación para que esté al tanto del peligro que enfrenta. Es probable que ella desee advertir a Jacob sobre las intenciones de su hermano y quizás aconsejarle sobre cómo proceder para protegerse. Por otro lado, esta acción también muestra la determinación de Rebeca para mantener la paz y la armonía dentro de la familia. Al intervenir y alertar a Jacob, ella puede estar buscando evitar un conflicto violento entre los hermanos y, en última instancia, proteger la unidad familiar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ella no oculta la gravedad de la situación y, en cambio, le advierte claramente sobre el peligro que representa Esaú, destacando la necesidad de que Jacob esté alerta y preparado para defenderse. Además, al revelar los planes de Esaú, Rebeca muestra su capacidad para anticipar y comprender las dinámicas familiares. Su conocimiento íntimo de la naturaleza de Esaú y su disposición para actuar en consecuencia revelan su agudeza y su habilidad para evaluar situaciones complejas. Asimismo, al instar a Jacob a tomar medidas para protegerse, Rebeca ejerce su papel de madre protectora y consejera sabia. Su consejo no solo busca asegurar la seguridad física de Jacob, sino también proteger su legado y su futuro. Esto resalta la profunda conexión emocional entre madre e hijo, así como la voluntad de Rebeca de hacer lo que sea necesario para proteger a su familia. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 43, el cual dice: Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán,
este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Al pedir a Jacob que obedezca su voz, Rebeca enfatiza la importancia de seguir sus instrucciones para evitar cualquier daño potencial. Esta solicitud revela la confianza de Rebeca en su juicio y sabiduría, así como su firme determinación de proteger a Jacob a toda costa. Además, al usar un lenguaje directo y decisivo, Rebeca subraya la urgencia de la situación y la necesidad de que Jacob actúe rápidamente para garantizar su seguridad. Su tono firme y decidido transmite la seriedad del peligro que enfrenta Jacob y la importancia de que obedezca sus instrucciones sin demora. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Rebeca enfatiza la necesidad de acción inmediata por parte de Jacob para evitar cualquier confrontación con Esaú y garantizar su seguridad. Al especificar que Jacob debe dirigirse a la casa de Labán, su hermano en Harán, Rebeca ofrece una solución concreta y práctica para el problema en cuestión. Ella sabe que Labán puede ofrecer refugio y protección a Jacob, al tiempo que lo aleja del peligro que representa la ira de Esaú. La mención de Harán como destino sugiere que Rebeca ha considerado cuidadosamente dónde sería más seguro para Jacob refugiarse. Harán representa un lugar distante y desconocido, lo que aumenta las posibilidades de que Jacob esté a salvo de la venganza de Esaú. Además, al referirse a Labán como mi hermano, Rebeca destaca los lazos familiares que existen entre Jacob y Labán, lo que puede aumentar la probabilidad de que Labán reciba a Jacob de manera favorable y lo proteja en su hogar. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 44, el cual dice: Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y mora con él algunos días. Esta sugerencia sugiere que Rebeca está pensando en la seguridad a largo plazo de Jacob. Reconoce que unas pocas semanas o meses con Labán pueden ofrecer a Jacob la oportunidad de establecerse, encontrar seguridad y planificar su próximo paso con más claridad. Además, el hecho de que Rebeca no inste a Jacob a regresar de inmediato después de la desaparición de la amenaza inmediata de Esaú indica que ella reconoce la complejidad de la situación y la necesidad de una solución a largo plazo. Le está dando a Jacob la oportunidad de encontrar su propio camino y tomar decisiones informadas sobre su futuro. Esta recomendación también puede reflejar la confianza de Rebeca en Labán como un protector confiable para Jacob. Ella confía en que Labán proporcionará a Jacob un refugio seguro y lo ayudará a establecerse en un nuevo entorno. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Esta recomendación muestra la sabiduría y la sensatez de Rebeca al reconocer que las emociones humanas, incluso las más intensas como la ira, tienden a disminuir con el tiempo. Rebeca no está sugiriendo que Jacob se exilie permanentemente o que renuncie a su hogar y familia. En cambio, está ofreciendo una estrategia temporal para proteger a Jacob mientras la situación se calma. Esta sugerencia también puede reflejar la confianza de Rebeca en la capacidad de Esaú para superar sus sentimientos de ira y resentimiento hacia Jacob con el tiempo. Además, la recomendación de Rebeca muestra su deseo de reconciliación entre sus hijos. Aunque reconoce el peligro inmediato que enfrenta Jacob, también espera que con el tiempo haya una oportunidad para la reconciliación y la restauración de la relación entre los hermanos. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 45, el cual dice:
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, Rebeca reconoce la profundidad del resentimiento de Esaú hacia Jacob por el engaño que sufrió, pero también cree en la capacidad del tiempo para mitigar esos sentimientos y permitir el perdón y la reconciliación. Al sugerir que Jacob espere hasta que la ira... It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. De Esaú se calme y olvide el engaño, Rebeca muestra su comprensión de que las emociones intensas, como la ira y el resentimiento, no son permanentes y pueden disminuir con el tiempo. Su consejo refleja su deseo de proteger a Jacob de cualquier daño futuro y de preservar la unidad familiar a largo plazo. Además, la recomendación de Rebeca sugiere que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de conflictos significativos. Ella mantiene la esperanza de que Esaú eventualmente pueda dejar de lado su ira y perdonar a Jacob, lo que permitiría la restauración de su relación fraternal. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. Al ofrecer esta garantía, Rebeca busca tranquilizar a Jacob y darle la seguridad de que, aunque se ve obligado a huir, no estará solo ni abandonado. En esta declaración, Rebeca muestra su determinación de mantener un vínculo fuerte con Jacob a pesar de la separación física. Su promesa de enviar a alguien para traer a Jacob de regreso indica su intención de mantener una conexión activa con él y de hacer todo lo posible para facilitar su retorno seguro al hogar una vez que la situación con Esaú se haya resuelto. Esta promesa también refleja el profundo amor y preocupación de Rebeca por el bienestar de Jacob. Aunque reconoce la necesidad de que Jacob se aleje temporalmente para su seguridad, su compromiso de traerlo de regreso demuestra su deseo de reunir a la familia y restaurar la armonía entre los hermanos en el futuro. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esta pregunta revela el temor de Rebeca de perder tanto a Jacob como a Esaú en un solo día, lo que sería una tragedia inimaginable para una madre. En esta declaración, Rebeca muestra su preocupación por la seguridad y el bienestar de ambos hijos. Reconoce el peligro inminente que enfrenta Jacob debido a la ira de Esaú y teme las posibles consecuencias fatales de un enfrentamiento entre los dos hermanos. La idea de perder a ambos hijos simultáneamente la llena de temor y desesperación. Además,
esta pregunta refleja el profundo amor y apego de Rebeca hacia sus hijos. Como madre, no puede soportar la idea de perder a ninguno de sus hijos, y mucho menos a ambos en un solo día. Su angustia revela el peso emocional y psicológico que lleva debido a la situación tensa y peligrosa en la que se encuentran. Continuamos este análisis del capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 46. El cual dice: Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estás, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? De este versículo iniciaremos con esta frase. Y dijo Rebeca a Isaac. Esta declaración indica que Rebeca está asumiendo una posición activa al hablar con Isaac, su esposo, para abordar la amenaza inminente que enfrenta su hijo Jacob por parte de su hermano Esaú. Al dirigirse a Isaac, Rebeca busca compartir información crucial sobre los planes de Esaú y su ira hacia Jacob. Es probable que ella esté tratando de persuadir a Isaac para que tome medidas que protejan a Jacob y eviten un conflicto potencialmente peligroso entre los hermanos. Además, esta declaración revela la dinámica de la relación entre Rebeca e Isaac, donde Rebeca se siente lo suficientemente cómoda como para compartir sus preocupaciones y opiniones con su esposo. Es posible que Rebeca esté buscando el apoyo y la colaboración de Isaac para resolver la situación de manera efectiva y evitar una tragedia familiar. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Esta declaración sugiere que Rebeca está consciente de la importancia de mantener la identidad cultural y religiosa de su linaje. Al referirse al fastidio de su vida, Rebeca está expresando el peso emocional y la carga que siente debido a esta situación. Ella teme que si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Ed, pueda perder sus raíces culturales y religiosas, lo que podría tener graves implicaciones para la continuidad de la fe de su familia y la promesa divina dada a Abraham. Además, al mencionar específicamente a las hijas de Ed, Rebeca señala que estas mujeres pertenecen a una cultura y una religión diferente, lo que podría causar conflictos y dificultades en el hogar de Jacob. Su preocupación refleja el deseo de preservar la identidad y la herencia espiritual de su familia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estás, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esta declaración refleja una profunda preocupación por la preservación de la identidad cultural y religiosa de su linaje. Al plantear la pregunta ¿para qué quiero la vida?, Rebeca está expresando su desesperación y su sensación de pérdida ante la idea de que Jacob pueda alejarse de sus raíces culturales y religiosas al casarse con una mujer de fuera de su comunidad. Para ella, la vida carecería de sentido si su hijo abandonara las tradiciones y creencias que considera fundamentales para su identidad como pueblo. El uso del ejemplo concreto de las hijas de Ed resalta la preocupación de Rebeca por las mujeres de una cultura y religión diferentes, lo que sugiere que percibe un peligro real en la asimilación de Jacob en una comunidad extranjera. Su preocupación refleja el deseo de preservar la herencia espiritual y cultural de su familia y garantizar la continuidad de la promesa divina dada a Abraham. Iniciaremos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 1, el cual dice: Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase:
Entonces Isaac llamó a Jacob. Esta acción de Isaac implica un sentido de responsabilidad paterna y un deseo de impartir sabiduría y bendiciones a Jacob antes de su partida. Al llamar a Jacob, Isaac muestra su compromiso con el cuidado y la orientación de su hijo, reconociendo la importancia de este momento crucial en la vida de Jacob. Como padre, Isaac desea proporcionar a Jacob la dirección y el apoyo necesarios para enfrentar los desafíos que pueda encontrar en su viaje. La llamada de Isaac también sugiere un acto de transición y trascendencia, marcando un cambio significativo en la vida de Jacob y señalando el comienzo de una nueva etapa en su viaje. Es un momento en el que se transmiten enseñanzas, bendiciones y consejos, preparando a Jacob para los desafíos y oportunidades que encontrará en su futuro. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y lo bendijo. La bendición de Isaac es más que palabras, es una expresión del amor y la esperanza que tiene por el futuro de Jacob. Al bendecir a Jacob, Isaac invoca las bendiciones de Dios sobre él, deseando prosperidad, protección y éxito en su viaje y en todas sus empresas. Esta bendición no solo busca asegurar la seguridad y la prosperidad material de Jacob, sino también su bienestar espiritual y emocional durante su ausencia de casa. La bendición de Isaac también refleja su fe en la providencia divina y su confianza en que Dios guiará y protegerá a Jacob en su viaje. Es un acto de fe y devoción, donde Isaac entrega a su hijo a la voluntad de Dios, confiando en que Él lo guiará y lo protegerá donde quiera que vaya. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Isaac reconoce que las hijas de Canaán, pertenecientes a pueblos paganos, podrían influir negativamente en la fe y las tradiciones religiosas de su familia. La cultura y las creencias de Canaán estaban en conflicto con las prácticas religiosas de la familia de Isaac, lo que podría llevar a la apostasía y al alejamiento de Dios. Por lo tanto, la instrucción de Isaac a Jacob es un acto de preservación cultural y religiosa. Al prohibirle casarse con una mujer de Canaán, Isaac busca proteger la pureza étnica y religiosa de su linaje, asegurando que la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se mantenga sin adulteración en las generaciones futuras. Esta instrucción también refleja la importancia de la obediencia filial en la cultura y la religión de esa época. Jacob está obligado a seguir las instrucciones de su padre, no solo por respeto filial, sino también por la creencia en la autoridad paterna como una extensión de la voluntad divina. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 2. El cual dice: Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Levántate, ve a Padán Aram. Esta orden de Isaac marca un momento crucial en la vida de Jacob. Al enviarlo a Padán Aram, Isaac está no solo facilitando la huida de Jacob de la ira de Esaú, sino también asegurando que busque una esposa de entre su propia parentela. En esa cultura, era común que los matrimonios se arreglaran dentro de la familia extendida para mantener la pureza de la línea familiar y las tradiciones religiosas. La elección de Padán Aram como destino también es significativa desde el punto de vista espiritual. La familia de Abraham había mantenido fuertes lazos con esa región, y era vista como una tierra bendecida por Dios. Por lo tanto, enviar a Jacob a Padán Aram puede interpretarse como una forma de asegurar la guía divina y las bendiciones para su viaje.
Además, la instrucción de Isaac resalta la autoridad patriarcal en la toma de decisiones familiares en esa época. La obediencia filial era fundamental, y Jacob, como hijo, estaba obligado a seguir las instrucciones de su padre, incluso si implicaba dejar su hogar y emprender un viaje incierto. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: A casa de Betuel, padre de tu madre, dirigir a Jacob a la casa de Betuel no solo garantizaba su bienestar físico y material, sino que también aseguraba que estuviera bajo el cuidado y la protección de parientes de confianza. Además, la mención de Betuel resalta el papel de los patriarcas en la toma de decisiones familiares y en la dirección de los destinos de sus descendientes. La autoridad de Betuel como el patriarca de la familia materna de Jacob era reconocida y respetada, y su casa en Padán Aram serviría como un refugio seguro y un lugar de conexión con las tradiciones familiares. La referencia a Betuel también resalta la importancia de la relación entre suegros y yernos en la sociedad antigua. Aunque Jacob estaba casado con una de las hijas de Betuel, Labán, su relación con su suegro tendría un impacto significativo en su vida y en sus futuras interacciones en Padán Aram. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Isaac reconoce que la verdadera fuente de bendición y protección para Jacob es Dios mismo, cuyo poder trasciende cualquier circunstancia terrenal. Al invocar la bendición de Dios, Isaac está colocando la vida y el destino de Jacob en manos divinas, confiando en que Dios lo guiará y lo protegerá en todas sus empresas. Esta bendición es un recordatorio de la importancia de la fe y la confianza en Dios en medio de las adversidades y los desafíos de la vida. Además, al pronunciar esta bendición, Isaac también está transmitiendo una herencia espiritual a Jacob, recordándole que su relación con Dios es fundamental para su identidad y su propósito en la vida. Esta bendición no solo implica beneficios materiales, sino también la presencia continua de Dios en la vida de Jacob, proporcionándole fuerza, dirección y protección en su viaje. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 3. El cual dice: Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y el Dios omnipotente te bendiga. Isaac reconoce que la verdadera fuente de bendición y protección para Jacob es Dios mismo, cuyo poder trasciende cualquier circunstancia terrenal. Al invocar la bendición de Dios, Isaac está colocando la vida y el destino de Jacob en manos divinas, confiando en que Dios lo guiará y lo protegerá en todas sus empresas. Esta bendición es un recordatorio de la importancia de la fe y la confianza en Dios en medio de las adversidades y los desafíos de la vida. Además, al pronunciar esta bendición, Isaac también está transmitiendo una herencia espiritual a Jacob, recordándole que su relación con Dios es fundamental para su identidad y su propósito en la vida. Esta bendición no solo implica beneficios materiales, sino también la presencia continua de Dios en la vida de Jacob, proporcionándole fuerza, dirección y protección en su viaje. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y te haga fructificar y te multiplique. Isaac está deseando que su hijo experimente un florecimiento en sus esfuerzos, que sus proyectos sean exitosos y que sus recursos se multipliquen abundantemente. Esta bendición abarca todos los aspectos de la vida de Jacob, incluyendo sus posesiones, su familia y su descendencia. Al mismo tiempo, la expresión te multiplique indica el deseo de Isaac de que la descendencia de Jacob se expanda y crezca en número.
Isaac está invocando la bendición de una progenie numerosa y próspera para Jacob, asegurando así la continuidad de su linaje y la preservación de su legado familiar. Esta bendición no solo se refiere a la prosperidad material y la fertilidad física, sino también a un aumento en la gracia y el favor divinos en la vida de Jacob. Isaac reconoce que la verdadera fuente de bendición y crecimiento espiritual proviene de Dios, y por lo tanto, está pidiendo que la mano de Dios esté sobre Jacob para guiarlo, protegerlo y bendecirlo en todas sus empresas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Hasta llegar a ser multitud de pueblos, no solo se refiere a la cantidad de personas, sino también a la variedad de identidades y grupos étnicos que surgirán de su linaje. Esta diversidad enriquecerá a la nación y contribuirá a su fuerza y resiliencia. La promesa de convertirse en una multitud de pueblos también implica un destino glorioso y un propósito especial para la descendencia de Jacob. No solo serán numerosos en número, sino que también desempeñarán un papel significativo en la historia y el plan divino para la humanidad. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 4. El cual dice: Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y te dé la bendición de Abraham. Al desear que Jacob reciba esta bendición, Isaac está transmitiendo la promesa de continuidad en la relación especial entre Dios y su familia. Esta frase no solo implica la esperanza de prosperidad material para Jacob, sino también el favor divino y la protección espiritual. La bendición de Abraham fue una manifestación del pacto entre Dios y su familia, y al desear que Jacob reciba esta misma bendición, Isaac está reafirmando la continuidad de ese pacto a través de las generaciones. Además, al invocar la bendición de Abraham sobre Jacob, Isaac está reconociendo el papel central que Jacob desempeñará en la realización de las promesas divinas hechas a su familia. Como el siguiente patriarca en la línea de Abraham, Jacob será el vehículo a través del cual las bendiciones divinas se transmitirán a su propia descendencia y más allá. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y a tu descendencia contigo. Esta parte de la bendición es crucial porque establece que la promesa divina no se limita únicamente a Jacob, sino que se transmitirá a través de las generaciones venideras de su linaje. Implica que la posteridad de Jacob será también objeto de la protección, el favor y la provisión divina, asegurando así la continuidad de la relación especial entre Dios y la familia de Abraham. Refleja la importancia de la descendencia en la cultura y la teología del antiguo Israel. La promesa de una descendencia numerosa era una parte fundamental de las bendiciones divinas y se consideraba un signo de favor especial de Dios. Al incluir esta frase en la bendición sobre Jacob, Isaac está asegurando que la posteridad de Jacob herede las mismas bendiciones y privilegios que él mismo. Además, esta frase también subraya el papel central que desempeñará la descendencia de Jacob en la realización de las promesas divinas hechas a su familia. A través de su posteridad, las promesas de prosperidad, protección y favor divino se llevarán a cabo y se cumplirán en la historia de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta parte de la bendición destaca la importancia de la tierra como una posesión sagrada y una herencia espiritual para el pueblo de Dios. La tierra prometida no solo es un lugar físico para habitar, sino también un símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo.
Al incluir esta frase en la bendición, Isaac está transmitiendo a Jacob la responsabilidad y el privilegio de ser el guardián y el beneficiario de la promesa de la tierra. Además, al mencionar que la tierra fue dada por Dios a Abraham, Isaac está recordando la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas. La promesa de la tierra no es simplemente un legado humano, sino un regalo divino que refleja la soberanía y el propósito de Dios para su pueblo. Esta frase también establece una conexión continua entre las generaciones de la familia de Abraham. La promesa de la tierra no se limita a una sola persona o generación, sino que se transmite de padres a hijos, asegurando la continuidad de la herencia espiritual y material a lo largo del tiempo. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 5, el cual dice: Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Así envió Isaac a Jacob. La acción de Isaac de enviar a Jacob implica más que una simple despedida. Es un acto de reconocimiento y aceptación de la voluntad de Dios para su hijo. Isaac comprende el propósito divino detrás de la partida de Jacob y confía en que Dios guiará y protegerá a su hijo en su viaje hacia Padán Aram. Al enviar a Jacob, Isaac también está cumpliendo su papel como padre y patriarca de la familia. Reconoce la necesidad de Jacob de buscar una esposa entre su propio pueblo y de establecer lazos familiares con sus parientes en Padán Aram. Esta acción demuestra la importancia de mantener la unidad familiar y preservar las tradiciones y la fe de la familia de Abraham. Además, al enviar a Jacob, Isaac está transmitiendo la herencia espiritual y material de la familia a la próxima generación. Las bendiciones pronunciadas por Isaac sobre Jacob son una expresión de su deseo de que su hijo prospere y se convierta en un líder digno del legado familiar. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: el cual fue a Padán Aram. Este viaje simboliza no solo un cambio geográfico, sino también un cambio en la dirección de la vida de Jacob. Es un viaje en busca de seguridad, orientación y, en última instancia, de una esposa adecuada. Para Jacob, Padán Aram representa la conexión con sus raíces familiares y la oportunidad de establecer lazos más estrechos con su familia extendida. Aunque se aventura hacia lo desconocido, lo hace con la certeza de que está siguiendo la voluntad de Dios y cumpliendo con las instrucciones de su padre Isaac. El viaje de Jacob a Padán Aram también marca el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde se enfrentará a desafíos y pruebas que lo moldearán y lo prepararán para su papel como patriarca de la nación de Israel. Es un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y maduración espiritual. Además, este viaje establece el escenario para los eventos futuros en la vida de Jacob, incluyendo su encuentro con Raquel y Lea, sus futuras esposas, y su eventual regreso a Canaán con su familia. Es un paso crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y su descendencia. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: a Labán hijo de Betuel arameo. Esta designación resalta la importancia de las relaciones tribales y étnicas en la antigüedad, así como la diversidad cultural dentro de la región. El hecho de que Labán sea el hijo de Betuel agrega un elemento de parentesco directo con Jacob, ya que Betuel es el padre de Rebeca, la madre de Jacob. Esta conexión familiar establece una base para la relación entre Labán y Jacob, así como para futuras interacciones entre ellos. Además, la mención de Labán como hijo de Betuel destaca su posición dentro de la estructura familiar y su papel como figura de autoridad en Padán Aram.
Como miembro de la generación anterior, Labán ejerce influencia sobre los asuntos familiares y juega un papel importante en la vida de Jacob mientras reside en su tierra. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Como hermano de Rebeca, Labán es el tío materno de Jacob y Esaú, lo que establece una conexión cercana entre ellos y Labán. Esta relación familiar es importante en el contexto de la narrativa bíblica, ya que influirá en las interacciones entre Jacob y Labán en los eventos futuros. La mencionada relación subraya la conexión entre las familias de Isaac y Betuel, resaltando la continuidad y la importancia de los lazos familiares en la antigua sociedad hebrea. El hecho de que Labán sea el hermano de Rebeca también resalta su posición como miembro de la generación anterior en la familia. Como pariente cercano y figura de autoridad en Padán Aram, Labán ejerce influencia sobre los asuntos familiares y desempeña un papel significativo en la vida de Jacob y Esaú. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 6. El cual dice: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Esta percepción despierta una serie de pensamientos y sentimientos en Esaú, que podrían incluir sorpresa, indignación, resentimiento o incluso remordimiento. Esaú podría sentirse sorprendido al darse cuenta de que Isaac había otorgado una bendición significativa a Jacob, ya que él mismo había sido engañado y había perdido esa bendición. Esta revelación podría generar confusión sobre por qué su padre había bendecido a Jacob en su lugar. Además, Esaú podría experimentar indignación ante lo que percibe como una injusticia o traición por parte de su hermano y su padre. Es posible que se sienta agraviado por haber sido engañado y privado de la bendición que consideraba suya por derecho como primogénito. Esta situación también podría avivar sentimientos de resentimiento hacia Jacob y posiblemente hacia Isaac por su papel en el engaño. Esaú podría sentirse herido y traicionado por su propia familia, lo que alimentaría su deseo de venganza o resentimiento hacia ellos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí. Esto destaca la naturaleza de la relación entre Isaac, Esaú y Jacob. Isaac, el padre, toma la iniciativa de enviar a Jacob a Padán Aram, no solo para escapar de la ira de Esaú después de haber obtenido la bendición paterna mediante engaño, sino también para encontrar una esposa adecuada entre su propia parentela. Este acto subraya el papel de Isaac como una figura paternal influyente y la importancia cultural de casarse dentro de la propia tribu o clan. Además, revela la divergencia de intereses entre los dos hijos, ya que Esaú, en su búsqueda de venganza contra Jacob, no considera la posibilidad de buscar una esposa entre sus parientes en Padán Aram. Este detalle también añade profundidad al personaje de Esaú, mostrando su enfoque inmediato en cuestiones terrenales y su aparente falta de interés en las tradiciones familiares o en las relaciones personales más allá de su conflicto con Jacob. En resumen, este fragmento ilustra las complejas relaciones familiares y los motivos individuales de los personajes dentro del relato bíblico de Esaú y Jacob. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. La preocupación de Isaac por preservar la pureza étnica y religiosa dentro de la familia.
Esta instrucción no solo resalta la importancia de las uniones matrimoniales dentro de la cultura y la tradición de la época, sino que también muestra la preocupación de Isaac por mantener la herencia espiritual de la familia. La elección de no tomar esposas de entre las hijas de Canaán puede interpretarse como un intento de evitar la influencia de las prácticas religiosas paganas o de preservar la línea de descendencia que eventualmente conduciría a la llegada del Mesías, según la creencia judía. Además, este detalle revela la autoridad de Isaac como padre y figura de autoridad religiosa dentro de la familia, ya que sus instrucciones son seguidas y reconocidas por sus hijos. En resumen, este fragmento no solo proporciona información sobre las directrices éticas y religiosas de la familia de Isaac, sino que también profundiza en la compleja dinámica entre los personajes y sus valores culturales dentro del relato bíblico. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 7, el cual dice: Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, la importancia de la obediencia filial en la narrativa. Esta acción refleja el respeto y la sumisión de Jacob hacia la autoridad de sus padres, lo que sugiere valores arraigados en la cultura y la religión de la época. Además, la mención de la obediencia de Jacob enfatiza su carácter virtuoso y su disposición a seguir las enseñanzas y directrices de sus padres, incluso en circunstancias difíciles como partir hacia una tierra desconocida en busca de una esposa. Esta obediencia también puede interpretarse como un indicio de la relación de confianza y respeto mutuo entre Jacob y sus padres, lo que añade profundidad a la dinámica familiar dentro del relato bíblico. En resumen, este pasaje resalta la importancia de la obediencia filial y revela aspectos clave del carácter de Jacob dentro de la historia de Esaú y Jacob. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y se había ido a Padán Aram. Esto resalta el hecho de que Jacob no solo recibió instrucciones, sino que también actuó en consecuencia, demostrando su voluntad de cumplir con las expectativas y deseos de su padre. Este acto de obedecer y emprender el viaje hacia Padán Aram muestra la determinación y la obediencia de Jacob, así como su disposición para enfrentar lo desconocido en busca de cumplir con el mandato paterno de encontrar una esposa entre su propia parentela. Además, esta acción puede interpretarse como un punto de inflexión en la historia de Jacob, marcando el inicio de su viaje personal y su desarrollo como líder y figura central en el relato bíblico. En resumen, este fragmento destaca la importancia de la obediencia y la acción en la vida de Jacob, así como su compromiso con las directrices familiares y su disposición para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino. Continuamos este análisis del capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 8, el cual dice: Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. De este versículo iniciaremos con esta frase. Vio asimismo Esaú, resalta la atención y la percepción de Esaú hacia la reacción de su padre Isaac frente a las hijas de Canaán. Esta observación revela la sensibilidad de Esaú hacia las emociones y los deseos de su padre, así como su interés en el bienestar de la familia. La reacción de Isaac podría implicar su desaprobación o preocupación por la elección de esposas de Jacob, lo que podría tener implicaciones significativas para la dinámica familiar y la herencia espiritual de la descendencia. Además, este momento puede reflejar la creciente tensión entre los hijos de Isaac y sus respectivas relaciones con él, así como sus propios valores y prioridades. En resumen,
Este fragmento resalta la importancia de la percepción y la reacción de Esaú hacia las acciones y decisiones de su padre. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esto subraya la importancia de la aprobación paterna en la elección de parejas matrimoniales dentro de la cultura y la tradición de la época. La desaprobación de Isaac hacia las hijas de Canaán podría estar motivada por razones culturales, étnicas o religiosas, ya que buscar una esposa fuera de la tribu o el clan podía representar un desafío para la continuidad de la identidad cultural y religiosa de la familia. Esta actitud de Isaac refuerza la importancia de mantener la pureza étnica y religiosa dentro de la familia, como se mencionó anteriormente. Además, esta desaprobación también puede interpretarse como un reflejo de los valores y las creencias de Isaac, así como de su deseo de proteger la herencia espiritual y cultural de la familia. En resumen, este pasaje resalta la influencia de las normas culturales y la autoridad paterna en la elección de parejas matrimoniales, lo que añade profundidad a la dinámica familiar y los valores dentro del relato bíblico.